Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Con intensos debates, Senado aprueba reforma política. Listas cerradas con paridad y alternancia de género. Las nuevas reglas electorales para el 2026. El 26 de octubre, cumbre para la unidad latinoamericana. El presidente escucha. Se abre paso, nuevo estatuto para la paz. Comisiones primeras aprueban prórroga de la Ley de Orden Público. Crece la brecha académica entre el campo y la ciudad. Proyecto de ley busca nivelación educativa. Capacitación, asesoría y apoyo para la formalización. Los nuevos planes para las tiendas de barrio. La reforma política superó el segundo debate en la plenaria del Senado. Como parte de la columna vertebral de esta reforma está la lista cerrada con paridad de género, financiación estatal de campañas y límite de permanencia de 3 periodos consecutivos en las corporaciones públicas. A partir de 2026 y durante 8 años, los partidos políticos conformarán sus listas de candidatos al Congreso, asambleas, consejos y edilatos de forma cerrada. Es decir, los colombianos votarán por un partido y su lista y no por un candidato en particular. Cerrada al narcotráfico, a la corrupción, una lista que impedirá el mercado persa de la compra y venta de votos. Significa acabar con muchas de las prácticas que hoy tenemos en las elecciones, precisamente asociadas a los sistemas clientelares. Las listas, además de ser cerradas, también tendrán paridad de género y serán conformadas en forma de cremallera, con igualdad en el número de hombres y mujeres que la integran y alternancia, hombre-mujer o mujer-hombre. Porque las mujeres necesitan visibilizarse y de ahí en adelante, como yo lo he hecho, estoy segura que se eligen por su propio trabajo político. También fue aprobado que nadie podrá ser reelecto por más de 4 periodos consecutivos en corporaciones públicas. Para permitir y posibilitar la oxigenación de estas corporaciones. La financiación de las campañas deberá ser preponderantemente estatal. También fue aprobado el transfugismo, que permitirá que quienes estén ocupando una curul puedan cambiarse de partido sin ser objeto de sanción. El voto obligatorio fue negado. Se debe crecer la participación, pero no obligando a la gente a votar. Sin embargo, algunos senadores insistirán en incluirlo. Solamente el 45-48% de los colombianos votan y no le estamos dando la oportunidad a ese otro 55% que también quiere participar. La reforma política pasará ahora a ser debatida en la Cámara de Representantes. 2 iniciativas para reformar la policía fueron radicadas en el Senado. Una de ellas busca facilitar el ingreso a la carrera policial. La otra, regular el uso de la fuerza en las movilizaciones ciudadanas. Les contamos de qué se trata. Los proyectos de iniciativa parlamentaria fueron radicados por los senadores María José Pizarro del Pacto Histórico, Inti Asprilla de la Alianza Verde y el presidente de la Cámara, David Racero. Por una parte, pretenden democratizar el ingreso a la Escuela de Oficiales de la Policía. Que hoy en día hay unas barreras económicas en lo que son los costos de manutención en la Escuela de Oficiales. Eso de por sí genera una especie de segregación social al interior de la policía. Entonces estamos eliminando esas barreras económicas. Prohibir y sancionar el uso de armas cinéticas, escopetas, armas de fuego y dispositivos eléctricos de control para proteger la integridad de la población civil es otro de los postulados para garantizar el derecho a la protesta. No es que la policía quede en un estado de indefensión tampoco, sino que tienen que haber unos protocolos muchísimo más rígidos, que esto se tiene que regular en el sentido de que la fuerza pública tiene que saber en el marco de qué situación puede o no utilizar cierto tipo de armamento. También los proyectos de ley buscan definir principios, protocolos de seguimiento y evaluación al uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones, por lo que se propone la creación de una mesa técnica integrada por los ministerios del Interior, de Defensa, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil. Y se crea una figura, esta figura es muy importante, que es la figura del Comisionado Nacional de Policía, que va a supervisar internamente el funcionamiento de la policía. Con estas iniciativas se busca brindar herramientas de trabajo a la policía y darle garantías a la sociedad en consenso con la Policía Nacional. A 2 debates de convertirse en ley de la República quedó el nuevo Estatuto para la Paz. Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la prórroga de la Ley de Orden Público. La próxima semana, la herramienta legal para alcanzar la paz total será debatida en las plenarias de ambas corporaciones.
En 15 días, esta iniciativa del gobierno que permite adelantar negociaciones de paz, promover procesos de acogimiento a la justicia y estructurar la paz como política de Estado pasaría a sanción presidencial. Que establece los mecanismos para poder adelantar negociaciones, diálogos con los grupos alzados en armas o organizaciones al margen de la ley. Este proyecto compromete a todas las instancias del poder público, tanto nacionales como regionales y locales, para que cumplan con los acuerdos de paz establecidos. Se incorporan elementos como la vinculación de los acuerdos a los planes de desarrollo. Otro de los lineamientos de esta iniciativa está dirigido a fortalecer con recursos a las regiones con mayores cifras de violencia. Y en esas regiones va a haber una acción concentrada del Estado para adelantar programas sociales, pero también políticas de paz muy específicas. Antes de esta aprobación, solamente se permitía adelantar negociaciones con grupos organizados que tuvieran estatus político. Ahora se abre a otro tipo de organizaciones. Distingue las negociaciones de paz con grupos armados ilegales, que aplicaría al ELN, y sometimiento de organizaciones criminales, que aplica al otro tipo de estructuras. En el texto también se contempla un gabinete de paz dedicado a estos temas y a la implementación. Servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio. Crea una serie de figuras como por ejemplo zonas de ubicación en estados avanzados del proceso y se establece la posibilidad de que existan acuerdos totales, acuerdos parciales y protocolos. El presupuesto general de la Nación para el próximo año recibió el visto bueno de las comisiones cuartas de Senado y Cámara, que en sesión conjunta lo tasaron en 405,6 billones de pesos. En comparación con este año, el presupuesto tendrá un aumento de 14 billones de pesos. De los 405,6 billones aprobados, 78 billones están destinados al pago de la deuda externa y otros 74 para el funcionamiento del Estado. El rubro de educación tendrá un aumento de 1,25 billones de pesos destinados a desarrollar programas con enfoque diferencial. Sea el SENA el que vaya al campo, no el campo el que tenga que venir al SENA, y en ese sentido pues vamos a necesitar más recursos. Va a generar que muchos males que tenemos colaterales por la falta de oportunidades, la falta de educación, van a desaparecer poco a poco. Para este renglón se destinarán 2 billones adicionales para reactivar el campo colombiano. Se reactiva el agrocolombiano, un país que ha sido de tradición altamente agropecuaria. Se da la posibilidad de que esa producción encadene haciendo agregación de valor, es decir, no solo produzco materia prima, sino que además tengo la posibilidad de que sea transformada. Este capítulo del presupuesto tiene una partida de inversión especial para el dragado del río Magdalena. Habrá una inversión de 2 billones de pesos en el río Magdalena, fundamentalmente en la desembocadura, incluida la compra de una draga que estaría en el puerto de Barranquilla y por supuesto serviría para gran parte del río. Por mandato legal, el presupuesto general de la Nación debe ser aprobado antes del 20 de octubre de cada año. La brecha académica que existe en la educación básica y media entre el campo y la ciudad creció por cuenta de la pandemia del COVID-19. Así lo reflejan las más recientes mediciones de calidad educativa. Hoy, como medida de solución, el Congreso estudia un proyecto de ley para la nivelación y recuperación académica. Según cifras del Ministerio de Educación, la pandemia produjo la deserción de más de 243.000 escolares en todo el país, muchos de ellos por la falta de recursos tecnológicos y el acceso a Internet. La brecha educativa entre lo urbano y lo rural creció y por eso la senadora Carolina Espitia plantea una solución a través de la ley. Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es garantizar que el Ministerio de Educación elabore y diseñe una estrategia que permita realizar un proceso de nivelación. Algunos de los departamentos en los que se evidencia mayor deserción y rezago educativo son Arauca, Caquetá, Cesar, Guaviare y Putumayo. ¿Qué conlleva esto? Que sencillamente nuestros niños bajaron de nivel académico y que hoy se hace necesario que desde el ministerio se establezca una política para la nivelación. La iniciativa ha sido recibida con beneplácito en el legislativo y se escuchan voces de respaldo para cerrar la brecha profundizada durante el confinamiento obligatorio que vivió el país. Es absolutamente necesario y yo valoro ese proyecto de ley, me parece que estamos caminando en la dirección correcta porque el desafío es más que cobertura, es calidad y en ese sentido hay que trabajar mucho en este Congreso. En la Cámara de Representantes el proyecto de nivelación académica y educativa fue aprobado en primer debate.
Bueno, y a propósito de nivelaciones, esta es una buena noticia que beneficia a los miles de tenderos de barrio y tiendas vecinales. El Senado estudia un proyecto de ley que les ayudará a crecer académica y económicamente. El proyecto busca crear una política pública y social en favor de los dueños de las tiendas y panaderías de barrios para ayudarlos en su formalización, generación de empleo y capacitación. Radicamos un proyecto que busca fortalecerlos, acompañarlos, garantizarles también todos los canales que les permitan fortalecer sus ingresos, crédito oportuno, si es del caso, acompañamiento en temas de seguridad. Las tiendas de barrio, según los congresistas, son aliadas estratégicas en la cadena de suministros de los productos de primera necesidad para los hogares. Son prácticamente el apoyo de cientos de familias que viven del día a día. Ahorran tiempo porque aquí en el barrio pues se puede conseguir muchas cosas y si no tocaría bajar hasta el centro y es más terrible. Fresquito, que se puede comprar cosas fresquitas y lo que se necesite en el momento y la plata que le alcance a uno también. La norma crearía una ruta para la formalización de los tenderos, que según datos de Confecámaras, poco más de 112.000 tiendas están formalizadas. Que se les pueda reconocer como microempresas a aquellos que facturan menos de 141 millones y así no se les cobre este recargo en las facturas de agua, de luz, de electricidad. La iniciativa contempla además capacitación en programas académicos en áreas como finanzas, mercadeo, producción y asociatividad. Es importante que nos capaciten a nosotros, que podamos formarnos mejor y poder dar más empleo. También se generarían líneas de crédito con plazos especiales a cargo del Ministerio de Comercio, Bancoldes y el Fondo Nacional de Garantías. El próximo 26 de octubre, el Capitolio Nacional será la sede de la primera cumbre latinoamericana de presidentes de los congresos, asambleas y parlamentos. La idea es construir y consolidar la unidad parlamentaria del hemisferio. El presidente escucha. Esteban, una estudiante de ciencia política, me preguntó en estos días ¿por qué razón Colombia y América Latina dependen de las grandes decisiones de las grandes potencias? ¿Por qué la inflación global? ¿Por qué tenemos problemas con las decisiones que tome Estados Unidos, Europa y China? Por una razón, porque no hemos sido capaces de integrarnos. América Latina es una región de países hermanos, pero a diferencia de Europa, que se unieron, tienen Parlamento Europeo y una sola moneda, nosotros estamos divididos. Buena noticia, el próximo 26 de octubre hemos convocado a todos los presidentes de los congresos de América Latina y vamos a asegurar en el marco del Parlamento Andino, de la gran cumbre de integración, que América Latina avance de manera audaz, de manera atrevida hacia la construcción de una sola América unida, ojalá con una moneda única, pero para empezar con un Parlamento latinoamericano vinculante. Ese será el gran tema del 26, América Latina unida, para que podamos con dignidad exigir nuestros derechos. Por lo menos 3, los países del primer mundo son los que contaminan en el cambio climático. Nosotros tenemos aire y agua, que nos cambien deuda por aire y por agua. 2, la maldición del narcotráfico. Allá son los países consumidores, aquí ponemos los muertos. Hay que cambiar ese paradigma. Y 3, agotados hasta aquí con la deuda externa. Hay que revisar esos elementos y eso se logra solo si América Latina está unida. Nos veremos el 26 en esa gran cumbre. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dow. Carol, adelante. Buenas noches, hoy en nuestra agenda ambiental empezamos con Escazú, pues después de 4 años de que el gobierno colombiano suscribiera este tratado para la protección del medio ambiente y los líderes ambientales, el Congreso de la República ratificó este acuerdo internacional. ¿Qué es Escazú y por qué generó tanta controversia? Veamos. Escazú es un acuerdo adoptado por 24 de los 33 países de América Latina y el Caribe desde el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que garantiza el acceso a la información en temas ambientales, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de defensores del ambiente. Un tratado que defiende el medio ambiente, la vida, el agua, el aire, los líderes sociales y ambientales y que estaba congelado desde hacía 4 años. También hablamos con Antonio Sanguino, quien mientras estuvo en el Senado fue uno de los líderes del proceso para ratificar Escazú y nos aseguró que este era un compromiso pendiente de Colombia con el continente y en especial con quienes defienden el medio ambiente. Para proteger a quienes protegen el ambiente, para proteger los líderes ambientales. Colombia
ha sido por 2 o 3 años consecutivos el país en donde más se asesinan líderes ambientales. Y aunque muchos consideran que esta es una herramienta fundamental para asegurar un medio ambiente sano, hacerle frente al cambio climático y salvaguardar la vida de los defensores de nuestra riqueza natural, hay quienes rechazan su ratificación. Cualquier obra pública o privada será inmediatamente judicializada, interna e internacionalmente. Perdimos nuestra soberanía, perdemos nuestro derecho al desarrollo. La ratificación de Escazú pasó con 120 votos a favor y 1 en contra. Colombia es el 13º país latinoamericano en ratificar el tratado, como ya lo hicieron Argentina, México, Bolivia y Ecuador, entre otros. Más de 10.000 galleros marcharon por las calles de la capital del país en rechazo del proyecto de ley que busca prohibir las peleas de gallos, actividad de la cual viven más de 180.000 personas y mueve alrededor de 4 billones de pesos anuales. Algunos senadores respaldaron la protesta. Por esa actividad, más de 10.000 galleros de todo el país llegaron hasta Bogotá y marcharon por las principales vías. Su objetivo, que no se ha aprobado el proyecto que busca prohibir las peleas de gallos. La Corte Constitucional ordena regulación, no ordena prohibición. Precisamente regularlas, eso es lo que ha propuesto el senador Didier Lobo, teniendo en cuenta el arraigo cultural en muchas poblaciones en las que 290.000 familias dependen de esta actividad. Se requiere una interlocución entre el sector y el Congreso para que ellos puedan tener mayor tranquilidad frente a lo que se está aprobando. Además de la preocupación por el sostenimiento económico de las familias que dependen de la cría de gallos, temen que se marchite una cultura centenaria que dinamiza la economía de muchas poblaciones alejadas de las grandes ciudades. ¿Qué van a hacer con las 6,5 millones de aves que tenemos todos en el país? Sostenerlas cuesta 4.4 billones de pesos al año. El gobierno tendrá la capacidad de gastar el 25% de una reforma tributaria que está haciendo para sostener esto. La senadora Andrea Padilla, una de las autoras de los proyectos que buscan prohibir esta actividad, insiste en que las peleas de gallos no solo son crueles, sino además que las apuestas en ellas son ilegales. No es una actividad formal, por lo cual no genera empleo en sentido estricto ni tributan. Reafirma que la finalidad del proyecto es acabar con la crueldad con los gallos y también plantea la formalización de quienes dependen de la gallística. Le ayudaríamos a muchas personas a entrar en dinámicas formales, económicas y libres de crueldad. La Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República definió su hoja de ruta para este semestre. Educación y divulgación de derechos marcarán la pauta en todo el país. Otras noticias de la actividad legislativa a continuación. Cerca de 20 millones de colombianos sufren, sin saberlo, de ansiedad y depresión. Así lo señala un estudio reciente del Ministerio de Salud que encendió las alarmas del Congreso de la República. La Comisión Séptima anunció la realización de una audiencia pública para abordar los temas de salud mental en nuestro país. ¿Qué pretendemos? Que haya integralidad, que haya integración en todos los programas de salud mental que se ofrecen. En el último año, más de 45.000 jóvenes, adolescentes y niños fallecieron a causa de suicidio, según cifras del UNICEF. La minería ilegal está envenenando el agua de los santanderianos. La denuncia fue hecha por el senador Jaime Durán Barrera en la Comisión Quinta del Senado, donde señaló que la afectación ya llegó a las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. Ya está trayendo consecuencias nocivas para el abastecimiento de agua de calidad, tanto en el área metropolitana de Bucaramanga como en el área metropolitana de Cúcuta. Los pasillos del Congreso se inundaron esta semana de artesanías, productos alimenticios y oferta de servicios. El Día del Veterano fue celebrado con la primera feria del emprendimiento de los veteranos de la Fuerza Pública. Todo lo que ustedes ven acá es emprendimiento de esos hombres y mujeres que tanto le sirvieron a este país durante 20, 30 y más años. El presidente del Congreso, Roy Barreras, instaló el bloque parlamentario de la región cafetera. La idea es conocer las necesidades de la zona y gestionar las solicitudes de inversión ante el gobierno nacional. Durante la instalación del bloque parlamentario del eje cafetero realizado en Pereira, líderes políticos y gremiales le plantearon al Ministerio de Transporte la necesidad de evaluar el desmonte de algunos peajes en Tolima, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Hay que hacer un inventario de peajes. Los transportadores de Colombia con quienes nos hemos reunido se quejan con razón de que hay peajes que ya cumplieron su función
que ni siquiera reciben mantenimiento adecuado y los ciudadanos lo siguen pagando durante 30 o 40 años. Sí le vamos a responder a Colombia sobre esa revisión de todos los peajes. Las obras inconclusas del Aeropuerto Internacional del Café también fueron tema de debate. Tiene cierre financiero que está controlado técnicamente y que va para adelante al margen de la opinión particular de alguien. Para que sea este aeropuerto un aeropuerto que por la dimensión de los recursos, habiendo otras prioridades, no nazca de una decisión de gobierno que diga que el gobierno se impuso sobre la voluntad de los colombianos. Los líderes regionales también le pidieron al ministro Reyes la aprobación de recursos para la recuperación y mantenimiento de las vías terciarias. Pero también tenemos otros proyectos que son fundamentales. En el caso de Risaralda, el tema de la PETAR es fundamental. Nosotros necesitamos resolver el tema de la PETAR. No nos faltan sino 40.000 millones de pesos para poder tener tranquilidad financiera para ese proyecto. Desde la próxima semana, ante el presidente Petro y el director de Planeación Nacional, serán puestas en consideración las propuestas surgidas del debate del bloque parlamentario del Eje Cafetero para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo. En su recorrido por diferentes regiones, la Comisión de Derechos Humanos del Senado estuvo en el sur de Bolívar, escuchando a las poblaciones afectadas por la explotación minera. Las denuncias sobre amenazas de los grupos violentos fueron el común denominador de esta audiencia pública realizada en Santa Rosa del Sur. Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Segunda de Senado escucharon los requerimientos que en materia de seguridad y de garantía de derechos presentaron los cerca de 500 delegados de los 12 municipios que conforman el denominado Eje del Sur de Bolívar. El año pasado empezaron a suceder una serie de apariciones de hombres armados vestidos de civil, donde hemos pedido 1 y 1000 veces el acompañamiento para que miren nuestros abusos que nos han tenido. Y es que el sur de Bolívar es un punto geográfico estratégico para el norte y el oriente del país, por su gran riqueza aurífera y las tierras fértiles para la agricultura, que lo han convertido corredor de importancia para los grupos armados ilegales. Alarmante los combates que hay entre grupos insurgentes como el ELN, sectores de la disidencia de las FARC. De igual manera, se evidencia el aumento de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Crisis económica aumenta, le están ofreciendo a los jóvenes más de 2 millones de pesos por pertenecer a las filas de estos grupos al margen de la ley. Desde el Congreso piden que la seguridad humana prime para estas poblaciones y que en el plan de desarrollo se plasmen las soluciones a sus necesidades más apremiantes. El desabastecimiento de alimentos y de combustible en la capital chocuana se agudiza. A pesar de las negociaciones, las vías de acceso a Quibdó siguen bloqueadas por indígenas y transportadores. Varios senadores piden acelerar la concertación y las mesas de diálogo donde se escuche a todas las partes. Así lucen las tiendas de alimentos en Quibdó. Cerradas y otras pocas abiertas, pero con las estanterías vacías o con una que otra fruta vieja. No hay nada que vender. No hay ni queso, no hay nada, no hay legumbres, no hay nada. Los negocios no se consiguen nada, liga, nada, pescadito a las malas. Lo mismo sucede con las estaciones de gasolina. Fuera de servicio porque no hay combustible, lo que detiene la economía de una de las regiones más pobres del país. La gasolina la estaban revendiendo, lo que uno compraba en 4.000 pesos, lo estaban vendiendo en 10.000 pesos, ahora si quiere vale 15.000 pesos. Las pérdidas también son para los transportadores tanto de Quibdó como de Medellín. Superamos los 700 millones de pesos en pérdidas para las empresas de transporte intermunicipal que viajan hacia el departamento del Chocó. Esta situación también afecta a pequeños productores y comercializadores de chontaduro en plazas de mercado. Es un producto que por este motivo también nos han subido de precio en las partes donde lo hay. Igual hay muy poco, entonces nos cobran caro, nosotros también nos toca cobrar caro. Aunque ya se han adelantado mesas de diálogo, los bloqueos permanecen y los afectados son los pobladores. Además de tener fuerza hay que tener razón justa y que finalmente se produzca una concertación. Mi llamado sería que permitirle a las comunidades del Chocó abastecerse. Líderes de estos bloqueos en los corredores viales que comunican a Quibdó con Medellín y con Pereira anunciaron su desplazamiento a Bogotá para negociar soluciones con los ministros que designe el presidente Petro.
La Comisión Accidental creada en el Senado para superar la crisis carcelaria que se vive en el país estuvo esta semana en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Bogotá. Los testimonios recogidos y las verificaciones realizadas en la jornada de trabajo, según los congresistas, hacen urgente la reforma total del sistema penitenciario del país. Corrupción en el interior de las cárceles, hacinamiento cercano al 20%, fallas en la infraestructura, falta de acceso a servicios de salud y mala calidad en la alimentación son algunos de los problemas constatados por la Mesa Interinstitucional en su recorrido por las cárceles. Que necesitamos una reforma estructural y de fondo, necesitamos los aportes de todas las entidades que tienen que ver con el sistema carcelario. La USPEC es el cáncer del sistema penitenciario. Una persona privada de la libertad le cuesta al país 2.350.000 pesos mensuales. No invierten ni siquiera el 50% del valor. Al trabajo de la Comisión Accidental del Senado se han sumado el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, el IMPEC, Defensoría del Pueblo, las altas cortes y organizaciones no gubernamentales para trabajar en la búsqueda de soluciones con la misma población privada de la libertad. Tenemos que trabajar mancomunadamente, el legislativo, el ejecutivo, también el poder judicial. Es fundamental empezar a generar ya acciones. Porque realmente hay que oírlos a ellos, a los que están privados de la libertad, a los que realmente conocen el día a día. En la jornada de trabajo se escucharon testimonios y peticiones de algunas de las reclusas que elevaron la preocupación de los parlamentarios. Estamos solicitando una verdadera resocialización, que nos den una oportunidad para ser mejores personas. Estamos pidiendo es que se haga un énfasis en la acción, que realmente haya soluciones. Los integrantes de la Comisión de Verificación Carcelaria y Penitenciaria le han propuesto al Ministerio de Justicia que de los recursos anunciados para la compra de tierras, una parte sea destinada para el desarrollo de centros de reclusión productivos. Bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.